Hola, aquí estamos otra vez y volvemos a- a encontrarnos para desarrollar ahora sobre todo el sentido de la muerte de Jesús, aquello que podríamos llamar la teología. Vamos a hacerlo en tres etapas también. Aquí estamos. Entonces esta segunda parte que ya claramente se perfila como salvación y no como condena para los hombres. La muerte de Jesús fue condena para Pilato, para los sumos sacerdotes fue condena, pero para aquellos que creemos en Él fue salvación. Y profundicemos en qué sentido es salvación. Lo vamos a hacer en tres momentos. Todo esta sección es una sección teológica. La primera parte, que le ponemos punto 4 porque continúa el videíto que hicimos antes, es la teología más en general, tomar conciencia que los relatos del Evangelio, cuando hablan de Jesús muerto en la cruz, más nos quieren dar teología que concreciones históricas o de crónica. Siempre en este enfoque teológico, en un quinto punto, nos preguntamos si quiso Dios la muerte de Jesús y si eso es así, ¿en qué sentido? ¿El Padre entregó a su Hijo a la muerte? Finalmente, también, todo esto es teología, pero preguntas cada vez más precisas, ¿qué es lo que nos revela Dios en el misterio de la cruz? Vamos a la visión teológica general sobre la cruz. ¿Qué significado tenía la muerte de Jesús para aquellos que lo asesinaron? Bueno, ellos ahí donde menos significado teológico tenía, porque eliminaron a un hombre que estaba poniendo en peligro la estructura social y política del pueblo. Para la masa, llamémoslo así, quizás en un sentido un poco despectivo, para el populacho, era un hombre que había despertado esperanzas, ilusiones, pero finalmente no las llevó a la práctica. Y para sus amigos, bueno, fue un fracasado, les costaba reconocerlo, pero porque lo querían, lo amaban, pero fracasó. Hasta el último minuto esperaron en él, pero sus jefes lo terminaron venciendo. A partir de la resurrección, la cruz se transforma en acontecimiento. Ya no tiene tanta importancia los detalles de cómo ocurrieron las cosas, sino qué mensaje tiene Dios para decirnos a través de la cruz de Jesús. Y el mensaje más fuerte es que la cruz no, no está suelta, no es un evento desconectado de la vida de Jesús, sino que está en una profunda unidad con la vida de Jesús. Y este dibujito, que está pensado para niños, revela la profundidad del mensaje de la muerte de Jesús en cruz, que esta cruz es el abrazo de Dios para la humanidad. Dios ama a la humanidad y la abraza en todo, también en los momentos más oscuros, más dolorosos, e incluso Dios está presente donde hay injusticias. Mucha gente se pregunta, pero ¿cómo puede ser que haya un Dios siendo que en el mundo hay injusticias? Y la cruz de Jesús nos dice que Dios se hace presente en esas injusticias. Las injusticias no impiden que Dios esté presente y Él las resucita. Quienes mataron a Jesús, las autoridades religiosas, no mataron a un hombre cualquiera. Ellos lo reconocían como alguien que venía de Dios, que se presentaba como hijo de Dios. Los evangelios hicieron un gran esfuerzo en transmitir ese acontecimiento. Y, insisto, no tanto las precisiones históricas. Por eso no es para nada raro que entre los cuatro evangelistas no siempre haya coincidencias totales.
en los detalles, porque lo que les interesa a los evangelistas es contarnos qué significa que Jesús haya muerto en la cruz. Y la gran pregunta que podríamos hacernos es si el Padre, Dios Padre Eterno, quiso que su Hijo muriera en la cruz. Bien, si nosotros nos preguntamos si Dios necesitaba un hombre perfecto que se sacrifique para poder perdonarnos, la respuesta es no. Eh, Durante mucho tiempo existía el razonamiento de que como Dios había sido ofendido por la humanidad y la dignidad de Dios es infinita, entonces hacía falta alguien que tuviese una dignidad infinita para reparar el mal que había hecho la humanidad. Nosotros no podíamos, porque nosotros no éramos más que criaturas y criaturas pecadoras. Por eso, para muchos, hacía falta que se encarnara el Hijo de Dios para así ofrecer y muriera en la cruz para en la muerte del Hijo perdonarnos a todos nosotros. Bueno, eso no, Dios no necesitaba que un hombre perfecto se sacrifique para perdonarnos. Si la pregunta es, ¿quería Dios que su Hijo asumiera plenamente la vida de los hombres, incluso el pecado, la injusticia, el abandono y por tanto también la muerte? Allí la respuesta es sí, claro que Dios quería que su Hijo fuese plenamente hombre, lo decimos en el credo, verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso, porque Jesús tenía que asumir plenamente la vida de la humanidad, era tan importante que cuando lo desafiaban autoridades judías, soldados, bájate de la cruz. Por eso era tan importante que Jesús no se bajara. Si Jesús hubiese bajado de la cruz, eso hubiese implicado que él utilizaba su poder en beneficio personal, para su comodidad, su triunfo, sus necesidades. Por eso, cuando Jesús no se baja de la cruz, lejos de manifestar esto su fracaso, sino muestra que Él murió, vivió y murió cumpliendo la voluntad del Padre. Eh, Desde el principio hasta el fin, vivió cumpliendo la voluntad del Padre. ¿Qué imagen entonces nos revela la muerte de Jesús en cruz? ¿Qué significa la muerte de Jesús? Bien, ante todo, que Dios no quiere la muerte de sus hijos. Jesús, en nombre de su Padre, dice, Padre, perdónalos, orándole a Él, porque no saben lo que hacen. Pide el perdón en divino, intercede por toda la humanidad. Eh, y recuperamos así aquel relato en el libro del Génesis, cuando Abraham recibe el llamado de Dios para ofrecer a su hijo, el hijo de la promesa, Isaac, en sacrificio. Y a último momento, cuando está a punto de inmolarlo, escucha la voz del cielo que le dice, sí, no entregues a tu hijo, ya sé que tenés fe en mí. Y ve un corderito, un cabrito que estaba con sus cuernos enredado en una zarza. Y ahí comprende que Dios no quería la muerte de los hombres, sino la vida de los hombres. La cruz nos revela también que Dios no es distante, lejano, desinteresado por lo que nos pasa a nosotros, como que vive en un cielo bueno, positivo, pero distante y lejano. Tampoco es un ser infinito, abstracto. A veces hay gente que dice que creen que Dios es como una energía. Bueno, todo el mundo tiene derecho a creer lo que quiera. Ciertamente esa no es la imagen del Dios de la Biblia y mucho menos la imagen del Nuevo Testamento y en la concentración que expresa la muerte de Jesús en la cruz. Dios no es alguien infinito y abstracto, que no tiene sentimientos, al contrario, está completamente jugado por la historia de los hombres hasta el punto de asumir su dimensión más dolorosa, la cruz. Así, la cruz de Jesús nos revela
que Dios Padre quiere ser un amigo cercano a cada uno de nosotros, entrañable para con todos los hombres. Quiere estar cerca de los que están peor. Dios ama a todos, Dios ama a todos sus hijos, Dios ama a toda la humanidad, pero la cruz de Jesús nos revela que Él está particularmente cerca de los que más sufren. Así, en nuestras celebraciones litúrgicas, los cristianos creemos y adoramos a Dios crucificado en la cruz de Jesús, porque así nos lo revelan los evangelios. Claro que nosotros no creemos que Jesús murió y ya está, creemos que resucitó, pero no dejamos de tener presente la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz nos muestra siempre que la parte dolorosa de la vida de la humanidad está abrazada por Jesús. Pero con esta presentación, espero que te resulte más claro los apuntes y nos encontraremos probablemente en alguna otra entrega, en algún otro video. Muchas gracias.